iglesia? Dice la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 5, verso 30. Efesios 5:30. Ya que ya hayan llegado al versículo, les voy a pedir por favor que ustedes lo lean en voz alta para que participen, ¿sí? ¿Cómo dice? ¿Ya están allí? ¿Sí? Ahí está. ¿Puedes cambiar el fondo por favor de pantalla porque no se lee bien? A ver, todos juntos. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Sí? Ok, solo el verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Obviamente pues se refiere al cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, nosotros las personas ya entendemos más allá de los lugares, de los sitios, ¿verdad? De los edificios, más allá de todo, nosotros las personas, los seres humanos, los hijos de Dios, eso, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, somos miembros, y esa es la palabra que vamos a trabajar hoy, ¿ok? Con la palabra ser miembro, ¿ok? No es una idea de hoy usar la palabra miembro o membresía, ya que aquí está empleada desde un principio, ¿ok? Siempre ha sido la idea de Dios. La iglesia viene de parte de Dios. La iglesia no es una institución humana, es una institución divina, como el matrimonio. El matrimonio no es una institución humana, es una institución divina. Es algo que Dios instituyó, es algo que Dios estableció. Así nosotros también, hermanos, esto que nos ha sucedido, esto que es maravilloso, porque yo la verdad que le agradezco mucho a Dios el que Él haya hecho la convocatoria, el que Dios haya hecho el llamado, el que Dios haya tocado los corazones, el que Dios haya puesto el querer como el hacer según su buena voluntad, y que nosotros estemos aquí. Es un milagro de Dios. Eso es algo que Él hizo. Por eso la iglesia le pertenece a Él. La iglesia es de Dios, no le pertenece a un hombre o a un apóstol o a un profeta, es de Jesucristo, ¿ok? Entonces, bueno, yo considero, hermanos, que no solo se trata del domingo a domingo venir aquí, y que la vida espiritual que usted anhela o que usted desea o que espera, ¿verdad? Seguir, porque ya comenzó, Dios lo empezó en ustedes y en mí, y hay que seguir adelante. No se queda solamente en esta pequeña reunión, es decir, no solamente de domingo a domingo es que estamos, y en eso se resume todo y nada más, como quizás antes hubiéramos acostumbrado, ¿no? Los que vienen, ¿verdad?, desde la cuna católica o de la costumbre católica, pues así se pensaba, ¿no? Ya fui a misa, ya cumplí, o ya hice esto y yo ya cumplí, y me olvido y sigue mi vida cotidiana. Pero ahora que somos miembros del cuerpo de Cristo, entendemos que eso no es así, que nuestra vida cristiana no se reduce a esta reunión, que es muy valiosa y que es muy importante, pero que solamente es una muestra de lo que debemos ser o de lo que estamos siendo, ¿ok? Amén. Entonces, el asunto de la membresía pues no se compara como la membresía a un club social, no se compara con la membresía a un club deportivo, no se compara con la membresía a un club de idiomas o a una escuela. Esto es algo diferente, ¿ok? Esto es algo distinto porque Dios nos ha querido hacer parte de su cuerpo, ¿ok? Y cada uno de nosotros somos parte de su cuerpo. Y entonces, hermanos, entre todos los desafíos que tenemos que desarrollar ahora, nos toca a nosotros poder revisar, nos toca a nosotros poder afirmar, y nos toca a nosotros poder cumplirle al Señor en ese aspecto de algo que Él ha hecho con nosotros, porque Él fue el que nos hizo miembros, ¿o no? Él es el que nos hizo miembros, Él es el que nos hizo su iglesia, porque Él nos hizo renacer de su espíritu. Él es el que nos dio la salvación, Él es el que perdonó nuestros pecados, Él es el que nos hizo nuevas criaturas, nos dio su promesa, nos dio su palabra, en fin, Él lo ha hecho todo. Amén. Vamos a darle a Dios un fuerte aplauso por eso. Entonces, ok,
Entonces, muy importante, una parte importante de nuestra vida que no se puede comparar con alguna otra situación alrededor, porque pues esta es creo yo, hermanos, que así lo siento y así lo pienso, que así lo dice Dios, que es una parte importantísima. Es más, de hecho, por esto hemos tenido muchos problemas, ¿sí o no? Hemos tenido conflictos en el hogar, ¿sí o no? ¿Quién no ha tenido un problema por cuestiones de la iglesia? ¿Quién no ha tenido un alejamiento o una discusión o a lo mejor un rechazo por cuestiones de la iglesia, por ser cristiano? Lo hemos tenido. Y el precio que estamos viviendo ahora, hermanos, pues no se compara con el precio que está pasando, por ejemplo, en Laos, que por ahí subí un video de un hombre que por leer la Biblia lo metieron a la cárcel más de 10 años. Y a pesar de todo decidió seguir buscando la Biblia y decía, en la prisión decía, lo único que necesito es mi Biblia y nada más. Y fíjese qué amor, qué pasión, pero también qué precio tan alto tuvo que pagar este hermano por el amor que Dios le despertó en su corazón de la Biblia. A lo mejor si Dios no hubiera hecho ese milagro, ¿qué problemas tendría él? Pero todo es por causa de la palabra de Dios. Amén. Entonces hay diferentes precios en otros países como en China, otros países como ahorita Irak, Pakistán o Siria, donde la persecución a los cristianos es la número 1 en el mundo ahora. La persecución a los cristianos que viven en aquellos países, también China, es muy fuerte, hermanos, porque están matando a los hermanos, los están metiendo a la cárcel, los están martirizando, los están persiguiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, hermanos, es tiempo de que volvamos otra vez a tener esa pasión, ese amor, y ahora que tenemos la libertad de poder organizarnos bien, ponernos de acuerdo, venir en los tiempos que podemos venir y estar y darle ese lugar de importancia, porque sí nos ha costado a todos un poco o mucho ser cristiano, es decir, ser miembro de la iglesia. Ser miembro de la iglesia, en este caso la iglesia local, significa igual que ser miembro de la iglesia universal, ¿ok? O sea, la iglesia que está en todo el mundo, porque para Dios no hay denominaciones, para Dios no hay nombres. Usted lee el libro de los Hechos y no encuentra los títulos y los etcétera. Usted nada más encuentra que ese grupo de gente amaba al Señor y le quería servir, ¿de acuerdo? Entonces, por eso vamos una vez más a esto. ¿Qué significa ser miembro de la iglesia? ¿Qué debe significar para nosotros ser miembro de la iglesia? Tengo una respuesta que me gustó mucho al estar leyendo un poquito el libro del autor que tituló ese libro, y me inspiró porque estaba yo pensando sobre cómo compartir mis inquietudes y las inquietudes de ustedes, ¿verdad? En que vamos viendo que tenemos obstáculos, pero uno de ellos es el ausentismo en la iglesia. Entonces ese ausentismo sí impacta, sí nos pega, nos puede llegar a desalentar un poco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo vamos a combatir esta circunstancia aquí en la congregación? Entonces, ser miembro de la iglesia es ser una parte esencial para realizar la obra de Dios por amor. ¿Qué debería de significar para mí ser miembro de la iglesia? Y repito una vez más, hablar de la iglesia local es hablar igual que de la iglesia en toda la tierra, ¿okay? Que si nos dijéramos somos la iglesia de cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Y somos una cantidad innumerable, de verdad, hermanos, que en el mundo hay 3 credos que predominan, y el número 1 es el cristianismo, todavía. En segundo lugar es el islamismo, y en tercer lugar es el judaísmo. Pero lo curioso es que el cristianismo tiene una cantidad de miles de millones de cristianos en la tierra, y el islamismo va en segundo lugar, creciendo en Europa enormemente. En pocos años, si esto sigue así, Europa va a ser islámica y habrá que preocuparse, ¿okay? Pero lo curioso es que el judaísmo es la cantidad mínima de personas representativamente hablando, pero tiene todavía una importancia grandísima en todo el mundo. Tiene un peso, ese es diferente porque son tan poquitos, pero pesan demasiado, a diferencia del cristianismo, que somos muchísimos, pero parece que perdemos el peso, parece que perdemos la importancia.
Y yo creo, hermano, que por eso es el mensaje de hablar sobre soy miembro de la iglesia, porque necesito reflexionar cómo estoy viviendo, ¿no? Cómo estoy viviendo esa parte de mi vida. Y a mí me gustaría mucho ayudarlos, y sé que si los ayudo, ustedes me van a ayudar a mí, ¿de acuerdo? Me van a poder ayudar a mí y nos vamos a poder ayudar a levantar la iglesia, ¿ok? A levantarla en el sentido de que podamos ver que la gente llegue, que las almas se añadan y que les podamos nosotros ministrar. Entonces, ¿por qué somos miembros de una iglesia? Pues no somos miembros de una iglesia porque mi papá me trajo, mi mamá me trajo. No soy miembro de una iglesia pues porque aquí caí y no sé cómo, ¿verdad? Pero simplemente estoy. Quiero decirles, hermanos, que no se trata solo de eso, que sería lo menos el hecho solo de estar de cuerpo presente, y aunque la mente esté ausente y aunque el corazón esté lejos, pero estoy acá. No, se trata de, número uno, ser parte de algo más grande que nosotros, ¿ok? El cuerpo de Cristo es algo mucho más grande que nosotros, tan grande como lo es la vida espiritual, tan grande como lo son todas las cosas de Dios, tan grande como es la misma palabra de Dios, ¿okay? Así muy grande que no lo alcanzas no lo alcanzas con las manos, ¿okay? No te lo puedes terminar, no lo puedes acabar, no llegas hasta lo último, cuesta mucho, ¿okay? Hay que ser gente de visión, hay que ser gente de entendimiento, hay que ser gente inteligente para poder, hermano, mirar y medir los alcances que como cristianos nosotros podemos tener. Así que, número uno, hermanos, ser miembro de la iglesia es ser parte esencial, ser una parte, y ser una parte significa, como Pablo lo decía, uno es ojo, otro es boca, otro es mano, otro es pie, y así cada quien tiene un lugar dentro del cuerpo. ¿Están aquí? Amén. Pero dice esencial, es decir, es necesaria. Su presencia, su asistencia, su participación, su colaboración es necesaria para la iglesia. Y, hermanos, vuelvo a repetir que Dios lo ha hecho. Amén. Es algo que Dios lo ha hecho. Entonces, yo estaba reflexionando ya no de mi expectativa, sino de la expectativa de Dios sobre la iglesia. ¿Cuál es la expectativa de Dios sobre la iglesia? Que somos todos. Es individual, ¿sí? También, a pesar de que somos todos, es individual. Como alguien dijo una vez, hagámoslo todos. Y algunos dijeron que vendrían, pero ninguno llegó. ¿Me explico? ¿Sí? Alguien dijo, hagámoslo todos, pero algunos dijeron, sí vamos, pero al final ninguno llegó. Entonces, en el hecho de decir todos, de pronto caemos en que ninguno. Y por eso quiero recordar que tú, a diferencia de quien está junto a ti, adelante de ti o detrás de ti, tú eres miembro del cuerpo de Cristo, y eso significa que tienes una bendición muy grande. Amén. Antes de decir que tienes una responsabilidad, tienes una bendición que no depende de algunos o de todos, depende solo de ti, de lo que tú haces, de cómo tú vives, de qué es lo que tú crees verdaderamente y de cuál es tu compromiso o el llamado que Dios te ha hecho para vivir esta vida y para hacer esta iglesia. Tú eres parte esencial para realizar la obra de Dios, ¿okay? Porque eso es lo que estamos haciendo, la obra de Dios. Y la obra de Dios para mí se resume muy sencillamente en 5 frases. Número 1, predicar el evangelio. Número 2, hacer discípulos. Número 3, congregar a las ovejas perdidas del Señor. Y número 4, dejar que su espíritu obre en la iglesia. Y número 5, levantar siervos que hagan lo mismo que yo, que vuelvan a levantar a otros para el servicio del ministerio. Y creo, hermano, que así estamos haciendo la obra de Dios. Amén. ¿Queremos hacer la obra de Dios? Sí, queremos hacer la obra de Dios. Diga conmigo, yo quiero hacer la obra de Dios. Por eso eres miembro, eres parte esencial, eres algo necesario. Sin embargo, cabe decir, todos somos necesarios.
pero no todos somos indispensables. ¿Ok? Somos necesarios, pero no indispensables, para que entonces nosotros tengamos bien equilibrada la balanza. ¿Ok? Porque eso va a ser sano para nuestro corazón, para nosotros que somos iglesia, y que, como decía en un principio, pues me pongo a pensar cuántos conflictos no ha vivido usted con su familia, y a lo mejor principalmente con su familia no cristiana, que es la que no entiende de pronto el por qué usted es así, por qué es asado, por qué no hace esto, por qué no hace lo otro, y por qué de pronto siente como que se aleja, etcétera, etcétera. Tiene conflicto, ¿sí o no? Vive conflicto por esta situación. Pero por eso, hermanos, entonces, si ya estamos nosotros con esta bendición, con esta responsabilidad, somos miembros de iglesia, pues vamos a seguir. Yo digo que sí. Yo digo que sí, tenemos que seguir. Amén. ¿Por qué vamos a seguir? Por amor a Dios, por amor al Señor. ¿Cuántos aman a Cristo? Amén. Le amamos profundamente a nuestro Mesías, nuestro Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Separados de Él nada podemos hacer. Vamos a 2 de Pedro 1:10. ¿Ya están en la Biblia? Amén. Dice, ¿sí? Sí, fuerte. Amén. Ok, así es. Amén, gracias. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, ¿qué está sucediendo con los miembros de la iglesia? No solo los miembros que se reúnen aquí, sino quiero referirme a cualquier miembro de cualquier otra congregación, de los que están allá, de los que están allá o por allá, cualquier miembro de la congregación. Hermanos, que ha habido como una falta de diligencia, ¿okay? Que cuando uno empieza a titubear, cuando uno comienza a entibiecerse, uno no se da cuenta cuando de pronto ya eso te ganó. Y quiero poner una ilustración muy sencilla y muy común. A lo mejor lo hicieron en la secundaria, todavía lo vemos en los videos ahí de las redes sociales. Tú pones a una ranita en una tinita de agua fría y automáticamente el cuerpo de la ranita se adapta, ¿ok? Se aclimata a la temperatura, pero pues tú no le vas a avisar a la ranita lo que vas a hacer. Prendes el fuego y la rana empieza a sentir que la temperatura del agua calienta. Si la rana la pusiéramos con el agua muy caliente, al momento la rana brinca, pero como, ¿verdad?, ya está adaptada a la temperatura del agua y no siente el cambio, la temperatura del agua puede llegar a hervir y la ranita puede llegar a cocerse dentro del agua y no se da cuenta lo que está pasando, ¿ok? Eso sucede. Vamos a pensar que la vida espiritual, algo similar. Cuando, hermanos, la vida carnal comienza a cobrar en nosotros y no nos damos cuenta, empieza en lugar de meternos más con Dios, nos pone tibios, no nos damos cuenta, nos gana. Y cuando nos gana después, comenzamos a batallar con lo que ya dejamos de hacer para Dios. Si tú dejas de leer la Biblia como venías leyéndola, poco a poco te vas a dar cuenta que te cuesta más volver a empezar. Y así cualquier hábito de la vida, hermanos. Si nosotros dejamos de orar, cuando tratamos de volver a levantarnos a la oración, nos va a costar, y nos está costando y nos está costando. Y lo mismo es, hermano, tú le entras a la música pagana y poco a poco te va comiendo, te va avanzando, de tal manera que luego ya no escuchas música cristiana, espiritual. O sea, de pronto tienes un desapego que no te diste cuenta. Entonces, eso es lo que quiero decir, hermanos, a la mayoría de los miembros de la iglesia que formamos, hermanos, alrededor, no nos damos cuenta y el mundo nos empieza a ganar. Y poco a poco esta bendición o esa posición que tenemos la empezamos a perder. Amén. Entonces, por eso es que necesitamos cumplir lo que dice la palabra de Dios. Hacer firme, ¿cómo dice? Lean en la pantalla. Exactamente.
Miren, por favor, no lo vean solo por verlo, no lo vean porque está ahí en la pantalla, entiéndanlo, entiéndanlo. La palabra de Dios que nos dice a nosotros que debemos de hacer firme en vuestra vocación y elección, eso es ser diligente, ser un miembro diligente, que no se va a dejar caer, no se va a dejar enfriar, no se va a dejar apartar, porque número uno, pues tenemos la responsabilidad, y ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo. Vuelven a poner la presentación, por favor. Donde tenemos que ponernos nosotros de acuerdo hasta dónde tengo yo mi alcance y hasta dónde le toca a los miembros de la iglesia estar o ser o trabajar o hacer. ¿Dónde llego yo y dónde llegan ustedes, hermanos? ¿Están aquí? ¿Ok? Bueno, pues entonces, en segundo lugar, soy miembro de la iglesia. Si entiendo lo que es ser miembro de la iglesia, o sea, tengo que vivir como un buen cristiano. Tengo que tratar de vivir como un buen cristiano. ¿Dónde lo voy a decir? A que no saben, ¿dónde lo vamos a decir? Lo vamos a decir en nuestras redes sociales. ¿Sí? Lo vamos a decir en nuestras redes sociales, los que tienen redes sociales. Como dicen por ahí, que tu Facebook hable bien de ti, o sea, que se vea quién eres tú. ¿Quién eres tú? A ver, pregúntele a su hermano que está junto. ¿Quién eres tú? ¿Eres un verdadero miembro de una iglesia? ¿O qué es lo más importante? ¿Y qué habla de ti? ¿Qué dice de ti? ¿Ok? ¿Cuál es tu propósito en todo? Hermanos, se tiene que ver. Se tiene que ver. Definitivamente se tiene que percibir que tú eres diferente. Tú no eres del montón, tú no eres de los demás. Si los demás te quieren hacer creer, si el diablo te quiere engañar, si otros te quieren mentir, acuérdate que tú eres un hijo de Dios. Amén. ¿Sí? Y tienes que manifestarlo, tienes que mostrarlo. ¿No será que por eso hemos dejado de ganar almas? ¿No será que por eso nos calentamos a la temperatura del mundo y por eso ya no se nota la diferencia? Pues yo no sé qué es lo que quieres tú, pero lo que quiere Dios es que tú le sirvas. ¿De acuerdo? Dios nos puso en la iglesia con propósitos. ¿Ok? Hay 3 propósitos que quiero ver. Número 1, vivir para Cristo. Número 2, crecer en familia. Y número 3, servir a Dios. ¿Sí? Número 1, vivir para Cristo. Nos puso en la iglesia, hermanos, para que compartamos lo que tenemos en común. Tenemos un mismo Padre, somos salvos por una misma sangre, por una misma gracia. ¿Ok? Tenemos una misma fe, un mismo Señor, etcétera. Tenemos muchas cosas en común. Tenemos que aprender a vivir con ellas. Pero, hermano, la vida cristiana no se vive solitaria. Por eso volvemos a decir, somos un cuerpo en Cristo. ¿Sí? No puede haber un cristiano solitario, porque no va a funcionar. Por eso Dios nos puso juntos, nos puso unos con otros, y tenemos que lograr hacerlo. Y no solo tenemos que lograr hacerlo a nivel local, tenemos que lograr hacerlo con otros hermanos, etcétera, etcétera. ¿Están aquí? ¿Sí están aquí? ¿Me están escuchando? Bueno, pues entonces, segundo lugar, crecer en familia. Se necesita crecer. Esto es un plan de crecimiento. Los enanitos espirituales son complicados, ¿no? Entonces, hermanos, porque la iglesia no es circo, porque la iglesia no es parque de diversión, etcétera, etcétera. La iglesia es la iglesia. ¿Ok? Aún muchos han querido hacerlo así, pero no puede ser de otra manera. Tiene que ser como está escrito en la palabra de Dios. Y usted tiene que aprender a crecer, ¿de acuerdo? Usted tiene que ver que se desarrolle, que crezca, que aprenda, que viva, que lo haga. Pero lo tiene que hacer. Y en tercer lugar, servir a Dios, porque esto una cosa nos lleva a la otra.
una cosa nos lleva a la otra. ¿Okay? Si nosotros aprendemos, si nosotros crecemos, nosotros vamos a estar listos para servir. ¿Y cuándo vamos a servir? ¿Cuando ya seamos viejitos, viejitos, viejitos? No, tenemos que servir ahora. Ahora, ahora. La iglesia nos necesita. Hermano, Dios ha puesto talentos, habilidades, dones. Lo que vamos a hacer en la EBDB es un servicio a Dios, es un servicio muy importante para Dios. Por eso nos fuimos a capacitar, ¿verdad? Por eso estuvimos 3 días. Y qué calorón hacía allá en Córdoba, hermanos. Allí estuvimos horas. Bueno, yo fui un día, pero las hermanas 4 días, ¿no? Estuvieron con la clase, con los maestros, escuchando. El primer día, el día que yo fui, qué calor hacía, hermanos. Y es agotador estar ahí, pasar bastante tiempo. Pero hicimos el esfuerzo, hicieron el sacrificio, vale la pena reconocerlo, hermanos. Ahora viene, ¿verdad?, la parte del trabajo espiritual, lo cual es una cosa valiosísima que hay que hacer, hermanos, para alcanzar a los niños, para Dios. Amén. Entonces vamos a leer Juan 15, 16. Dice la escritura: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Somos escogidos por Dios, hermanos, pero ¿para qué nos escogió? Para dar fruto, ¿de acuerdo? Entonces, queridos hermanos, tenemos que pensar seriamente este tema, porque vuelvo a repetirlo, tenemos grandes retos por delante, grandes desafíos por delante. Tenemos, ¿verdad?, que tomar nuestro papel, y en esta ocasión es nuestro papel de ser miembros de la iglesia, que tenemos propósitos y debemos llevarlos a cabo, ¿de acuerdo? Y llevarlo a cabo implica dar fruto, porque el Señor espera de nosotros, espera fruto, ¿okay? Él viene para ver el fruto personal, además de que todos conjuntos. Pero si los demás no lo hacen, tú sí. Amén. Bueno, voy a terminar. En tercer lugar, ya para concluir, hablar acerca de ser miembro de la iglesia, lo cual significa un papel importante o prioridad en la vida de todos. Pues tiene que ver con un verdadero compromiso con nuestra iglesia. Un verdadero compromiso con nuestra iglesia. Entonces, pues por los 22 años que nosotros llevamos, bueno, yo digo 19 pastoreando, y muchos pastores todavía como que lo dudan, no lo creen, a lo mejor porque no me ven amargado, a lo mejor porque no me ven enfermo, a lo mejor porque todavía me veo, bueno, no tan joven, ¿verdad? Pero de pronto les es difícil calcular las experiencias que yo he vivido en 19 años, hermanos. Pero han sido muchas las experiencias. A veces hasta digo, eso ya lo viví, eso ya lo viví, eso ya lo viví, eso ya lo viví, eso ya lo oí, eso ya lo vi, eso ya lo oí, eso ya lo sentí, ya lo he experimentado. Y no todo, pues, pero sí bastante. Una de las cosas, hermanos, ha sido exactamente la membresía de la iglesia. Yo a un principio de pronto yo creo que me sentí el superpastor, porque dije, pues vengo de instituto, tengo teología, tengo hermenéutica, tengo homilética, tengo geografía bíblica, pues tengo preparación, pero ahora sí que no es todo lo que se necesita. Soy maestro de la palabra, exactamente, soy maestro. Dije yo, pues wow. Pero la verdad es que no. La realidad es que no lo es todo. Se necesita más. Se necesita más. Entonces, en estos 22 años hemos ido de un lugar a otro, ¿se acuerdan? Hemos ido que un poco por allá, luego otro poco por allá, luego fuimos otro poquito por allá, luego regresamos y ahora estamos aquí. Eso también nos ha dado muchas experiencias. En el camino hemos perdido miembros de la congregación, pero vuelvo al asunto. ¿Sería el lugar en sí? O quizás serían los hermanos.
que no se dan cuenta que aunque no están acá, están allá, siguen siendo parte del cuerpo de Cristo. Y que la solución no está en estar allá o estar acá. La solución está en realmente ser diligente, dar fruto y tener un mismo sentir. ¿Ok? Entonces, un verdadero compromiso con nuestra iglesia. Número uno, sentirse parte de la iglesia. Claro que sí, porque ya decíamos, hermanos, que edificar una iglesia y entregar un legado implica contar con hijos espirituales. No contar con visitas, sino con hijos, con gente que se sienta parte de esta iglesia local, que es igual que decir parte de toda la iglesia. Ahora, también procurar lo mejor para la congregación. Y ahí es donde entonces, hermanos, pues volvemos al tema. Ya voy a terminar. Este sí es un sermón, ¿verdad? Porque hay que decir lo que se debe y lo que no se debe. Pero entonces, hermanos, procurar lo mejor para la congregación tiene a veces que ver con dejar la crítica a un lado, con dejar, hermanos, el hecho de pensar o de valorar la iglesia por el edificio, por la forma de la alabanza. Si ustedes se dan cuenta, estaba yo subiendo un "yo soy miembro de la iglesia" en el WhatsApp, y que habla exactamente acerca de eso, ¿verdad? Que ser miembro de la iglesia no se trata de hacer solo la crítica al pastor, a los líderes, al otro hermano, o que la alabanza me gustó, no me gustó, porque no se centra en mí, no se centra en ustedes, es para Dios. ¿Sí? Es para Dios. Entonces, ¿qué espera Dios? ¿Qué espera Dios? Pues que demos lo mejor. Eso es lo que Dios espera. Creo firmemente, yo les puedo dar mi testimonio de más de 26 años como cristiano, de que desde la primera vez que yo entendí eso, y lo entendí bien rapidísimo, de que Dios quería usarme y de que yo podía servir a Dios, yo dije, yo quiero ser de bendición para esta iglesia, y sin saber ninguna otra cosa, y tenía yo 19 años. Y desde entonces yo me clavé con eso y nunca cambié de opinión. Mi opinión nunca cambió, a pesar de que no tuviera un excelente pastor, o tuviéramos un excelente grupo de alabanza, o tuviéramos excelentes hermanos santos bien consagrados, sino que simplemente entendí que eso es lo que quería Dios, y por eso llegué aquí. Sí, hermanos, por eso llegué acá, porque si no, pues viendo lo malo de la iglesia o viendo las imperfecciones de la iglesia, yo no hubiera hecho absolutamente nada. Yo creo eso, hermanos. Entonces yo los invito en el amor del Señor Jesucristo, para que seamos de un mismo sentir, para que tengamos pues una actitud que marque una diferencia. Se necesita una actitud que marque una diferencia. Si los demás hermanos en otras congregaciones son como son, pues ya es asunto de ellos. Este es nuestro asunto nuestro. Esto es nuestro asunto nuestro. Este es nuestro proyecto. Este es nuestro plan. Este es nuestro trabajo. Esta es nuestra tarea. No la podemos cambiar por otra. Tenemos que hacer lo que nos toca hacer aquí, mientras estamos aquí, ¿de acuerdo? Mientras estamos aquí necesitamos hacerlo mejor, con la mejor actitud posible. Y cuando ya no estemos aquí, entonces ya será otra la historia, ¿verdad? Ya será otro el tema, y gloria a Dios por eso. Pero mientras, ¿qué les parece? ¿Qué les parece, hermanos? Que los que estamos acá, que creemos en Dios, que un día van a llegar otras personas que puedan ver ese ejemplo en nosotros. Sea el tiempo que Dios disponga o quiera, pero que sea eso, que vean que nosotros como miembros de la iglesia respetamos la iglesia, cumplimos con la iglesia, amamos nuestra iglesia, servimos en nuestra iglesia, hacemos nuestro mejor ejercicio o servicio en la iglesia, y se lo queremos entregar a ellos. ¿Qué les parece? ¿Se comprometen? ¿Sí? Pónganse de pie. Filipenses 2:5 dice que seamos de un mismo sentir. ¿Sí? Para mí, ustedes lo saben, para mí es mi vida. Para mí no es un oficio, para mí no es un trabajo, para mí no es un hobby.